Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas, internescuchas, video interneteros? ¿Cómo están? Bienvenidos a Idiotas Subversivos. Está el cuarto capítulo. Hoy vamos a tratar el tema del cine mexicano, que es muy controvertido. Controversial. Pues, muy controvertido. Es que es divertido. Es que es controvertido. También está bien Controversialtido. dicho. Bueno, ahí búsquenle en Wikipedia a ver si está bien dicho, si no ya me la mientan. Pues mis compañeros. Tú, Jonas Gómez. Sara Cisneros. Dana de Luna. Y su servidor Pablo. Pues bueno, ¿qué les parece el cine mexicano, Ya sé. Quédense a este capítulo y díganos lo que opinan. Pero antes, por cualquier cosa. Ay, no, otra vez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No mames, acá teníamos que. No manches, ¿cómo? Eso Estamos idiotas y somos subversivos. Me arrastran al abismo de la desesperación. A de ser un artista digital de Instagram. Estamos idiotas y somos subversivos. Actúa con naturalidad. ¿No? Ajá, y te vuelves estúpido. Hola, ¿qué tal? Soy mujer, soy lesbiana. Estamos idiotas y somos subversivos. Si no te la zapa, ¿qué te la da? Por eso nos llamamos. No estoy perdido. Por eso nos llamamos Por eso nos llamamos. Romper el racismo, ¿no? idiotas subversivos. Oh, yeah. Hola y bienvenidos entonces a este capítulo de Idiotas Subversivos número 4. Hoy hablamos de esta cuestión de cuál es el estado actual de nuestro querido cine nacional, de nuestro querido cine mexicano. ¿A ustedes les gusta ver películas de cine mexicano? Allá en la audiencia, aquí entre nosotros, o no todas, solo algunas, hay cierta problemática. Vamos a estar hablando de dónde viene, hacia dónde va y por qué se encuentra como se encuentra. Porque, bueno, algo que no podemos negar es que el cine mexicano no goza de la misma popularidad de la que suele gozar otro tipo de cines como el cine norteamericano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Bueno, a ver, tu primera pregunta es si te gusta ver cine mexicano. No, es feo. ¿Por qué? O sea, es feo decirlo. Sí me gusta, de hecho, mucho el cine mexicano, pero el cine mexicano de la época de oro, que después entraremos en ese tema o haremos un capítulo especial hablando de que si es machista o no es machista. Pero sinceramente es que disfruto muchísimo Los Tres García. Creo que mi favorita y de mis favoritas es Dos Tipos de Cuidado, por ejemplo. Y creo que sí es una cosa muy distinta a todo lo que estamos viendo hoy en día. De hecho, la última película mexicana que yo le di oportunidad fue esta de Viva México. ¿Ya la vieron? Sí. ¿Ya vieron Viva México? Ya. Viva México, sí. ¿Tú? Yo no. Qué bueno. Es ofensiva, güey. A ellos sí les gustó. No. Sí, es que es vulgar. Yo creo que no, es que digno mira, de análisis. yo creo que Vía México justamente es como una sátira, como las caricaturas que hacían El Fisgón, Rius, que eran sátiras políticas y eran ofensivas. En este caso, Viva México es una película que le tira a todos lados. Le tira tanto al gobierno, pero también al pueblo, ¿sabes? Sí, pero los ricos ya no, porque ellos resultaron ser las víctimas. No, hombre, para nada. Para eso está el personaje de Poncho José Herrera. S. Fami. Si no me recuerdo. Espero, discúlpeme si no me acuerdo del nombre. Perdón, don. Que hace de este empresario que está con Poncho Herrera. Y, Claro. y pues tiene allí
un montón de cosas súper corruptas, entonces realmente creo que la mierda va y tira para todos lados. Sí, o sea, se burlan de su carácter, entre comillas, y ni siquiera se burlan, él se burla, pero Porque no realidad, le pasa nada. acuérdate que sí, el personaje de Poncho Herrera no es rico, es un clase mediero alta, pero aspiracionista. Todo el tiempo está esperando a que su jefe le tire el hueso para poder ascender en la escala social. Y todo el tiempo está tratando de... Todas las acciones que hace es en pro de sacar algo de provecho, ¿no? Ya sea económico o por reputación, ¿no? Y acuérdate que al final su consecuencia es que no logran nada de lo que desea, sino que termina manteniendo a todos y además bajando en la escala social. Sí, lo bajaron de puesto, pero justamente, bueno, para no enfrascarnos en esa película, creo que el problema del cine mexicano ahorita es que todo es aspiracional, Sí. y se delimita a ricos, pobres, nacos y fresas, y eso me parece, ¿Clasista? pues deja tú de clasista, me parece De Pues como si no hubiera estereotipo. más, ¿no? Ajá, Como si no hubiera nada en México más que hablar de cuestiones, quién tiene más, quién tiene menos y las clases sociales, nada más. sí, y aparte el naco es naco heavy, o sea, ¿qué tanto, mi Hobson? Muy caricaturizado Sí, también. si no te la sopa, ¿qué te la pla? Vaya, Tacuba. No, es cierto, un Si pedo no que conoce, recuerdo. mejor ni vaya, papi, ¿sí o no? Así, Me voy a erosionar a la verga. así. Y si no, de todos modos, los super fresados son los Sí, super siempre sacan el fresas, código y eso sí postal, como- ¿no? Y en su super casa de Interlomas. Bueno, no siempre. Ay, terminan sin Últimamente. identificarte. Y creo que es algo que está pasando no solo en el cine mexicano, sino en el teatro, no solo mexicano, sino también en otros tipos de cine, bueno, cine americano, de todo, pero creo que hay una carencia de guión. O sea, me parece que los guiones están muertos, los están sacando por sacarlos, los están sacando por vender, y es horrible. A mí me da la impresión, no sé si sea cierto o qué, pero es mera intuición, la verdad es que no tengo idea, no me he puesto a investigar cada currículum de cada director o de cada productor de las películas de México, pero por lo menos las comerciales pareciera que son hechas por gente que estudió comunicación. Ojo, no estoy diciendo que no deban de hacer cine, qué bueno que lo hacen. Muy bien ahí, qué bueno que emprenden allí. Pero de algún modo terminan siendo como planos y secuencias como que pareciera de comercial. Todo es muy plano, muy luminoso, muy... como si quisieran vender más allá de una necesidad de expresar algo, ¿no? Como si te vendieran a lo que tienes que aspirar, ¿no? O no sé. Pues justamente creo que tiene mucho que ver con lo que plantea Sara, solamente que Sara estaba hablando de a nivel, digamos, creativo respecto a guión, pero es que esa cosa está incluso a nivel técnico. Entonces tienen escenas, pon tú, en coche y el coche se ve así súper acá, ¿no? Súper de comercial, parecieran tomas de comercial y no hay una necesidad de expresión, ¿no? Yo creo Sí, que muy plastificado. para empezar hay que dividirlo en dos, o yo veo dos problemáticas, o que la problemática viene de dos puntos distintos. Creo que en efecto hay una parte que tiene que ver con la creación artística, sobre todo, y otra con la cuestión de la cultura cinematográfica a nivel nacional, con una cuestión de la falta de industria cinematográfica a nivel nacional. Es decir, en México no existe un Fox y no existe, bueno, ya tampoco en ningún lado, pero bueno, no existe un Warner Brothers, no existe un Disney, no existe un Universal, ¿no? Que Estados Unidos tiene una industria cinematográfica donde incluso hay competencia cinematográfica. Y entonces,
pues eso ha dado pie a que haya grandes estudios, grandes corporaciones, ¿no? Y no quiere decir que no tengan películas malas también, pues, hay millones de películas malas gringas, ¿no? Pero me refiero a que el hecho de que haya una industria, de alguna manera promueve, aunque sea por el simple hecho de competir con el otro, en buscar cierto estándar de calidad, aunque sea al menos en la manufactura, aunque sea en la maquila, ¿no? Nuevamente, insisto, ¿no? Desde luego, hay películas que pueden tener muy mala edición, muy mala foto y muy mala todo, estadounidenses, ¿no? Pero sí obliga de cierto modo a que haya una producción más focalizada, creo, ¿no? Y aquí en México hay una como contradicción en ese sentido, porque si bien estoy diciendo que también hay un problema ahí en la creatividad o en el sentido artístico, creo, al mismo tiempo las producciones que se hacen, pues, o son de la gente que realmente quiere hacerlas y entonces tiene que sacar su proyecto como pueda, o es de de gente que quiere sacar dinero y realmente no le importa su producto y hace remakes, ¿no? Está muy de moda ahora la comedia romántica, ¿no? O cierto tipo de comedia que son como refritos que así están diseñadas esas películas. Son películas que hacen en Italia y las hacen en italiano y luego las van y las llevan a España y las hacen en España, las el llevan a formato de Argentina, cine enlatado, light, refrigerado, Ya van empaquetado. formuladas. y ya nada más tienes que volverlo a hacer Kosher. adaptándolo a los modismos de tu país, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, eso es como lo más que hay y curiosamente es a nivel maquila, por lo que me refería, es lo que está mejor hecho, lamentablemente, ¿no? Que puedes ver que tiene una mejor producción, ¿no? Pero pues no tiene una calidad, no tiene una visión artística, no tiene buenas actuaciones, no tiene fuera de eso nada, ¿no? Entonces creo que son esas dos partes las que se confrontan aquí. Creo que es un problema doble. No sé, que sientan ustedes, o por qué creen que se dé esto. Yo creo que primero, pues, ¿por qué te gusta una película? Porque te sientes identificado, ya sea con el personaje o con la historia, alguna situación, o con las locaciones, como sea, ¿no? Y lo que tiene el cine mexicano es que actualmente, el cine mexicano actual, pues únicamente se ha centrado además en la clase de poder adquisitivo, ¿no? En donde todas las problemáticas que hay son problemáticas, cosas como, ay, fulanito me dejó, o no fui a tal fiesta, no sé, cosas que no son, que a la mayoría de la población mexicana pues, no le pasan, tienen problemáticas más reales, más fuertes, ¿no? Entonces, aparte de que yo creo que los personajes que hacen no son personajes que estén bien desarrollados y que no tienen esta simpatía para con la gente que va a ver el cine, a ver estas películas, pues no generan un vínculo emocional, no hay nada con qué identificarse, no le dan al espectador algo de dónde agarrarse para poder sentir suya esa película, ¿no? Sí, pero justo, por ejemplo, creo que hay una confusión que tienen muchos cineastas mexicanos que creen que el poderse identificar tiene que ver con te voy a poner lo que tú vives día a día. Y pues no es, eso no es forzosamente así, sino uno no se podría identificar con grandes obras literarias como o de que fueran de otros países, ¿no? Es decir, no se podría identificar con Shakespeare, con Dostoyevsky, o
no sé, con otros artistas, ¿no? Que son de otro contexto histórico y social nuestro, ¿no? Y creo que justamente algo que a mí siempre me molesta mucho del cine mexicano, algo que me emperra del cine mexicano, es la falta de fantasía. O sea, siento que hay una carencia de imaginación. Lleno de fantasía. Es cierto, sí. O sea, Es una que falta, sí, o sea, porque, y no digo que esté mal que se hable de cosas cotidianas, está perfecto, ¿no? O pero sea, cuando se vuelve ya lo único que cuentas, único que hay, ya se vuelve monótono. se vuelve monótono. Y la verdad es que las películas que vemos no son más que novelas, son historias sacadas de las novelas, pero con el formato cinematográfico, ¿no? Y entre comillas, porque realmente Comercial. no se ven, Bueno, eso es la no se ven para nada como con calidad cinematográfica, se ven como comerciales. Sin embargo, ¿no? creo que justo hay ciertas películas que sobresalen afortunadamente, como la que mencionabas en el podcast anterior. La de Sueño en otro Sueño en idioma. otro idioma, ¿no? O sea, Ay, sí. el final. Pero por es ejemplo, precioso. esa película y películas como esas Bueno, toda la película no es preciosa, pertenecen, véanla. no pertenecen a la industria. Y no están en cines. No salen en cines. Pues salió en la Cineteca, estuvo un buen rato. Bueno, pero no fue tan... pero ¿cuántas personas la vieron? Y Exactamente. además mucha gente no la conoce. Es como, ¿cuál? Y de todas las películas que se producen al año, que son arriba de 100, como 130, 180, son muchas películas. Ahí pueden revisar el dato en IMCINE o en Canacine. Del 100%, el 40 y tantos por ciento se muestra en cines. Y de ese porcentaje son películas comerciales. Las películas que se van a rutas festivaleras, pues se muestran en festivales, pero no en México. En México, 5 son las que salen en salas de cine, y eso por una muy corta temporada y en poquitas salas, ¿no? Ese es el problema, que la gente critica el cine mexicano porque lo único que hay que se exhibe más es Lo el que cine está a la comercial, mano. lo que está a la mano, las novelas pues que fueron llevadas nada más a cine, ¿no? Pero las películas independientes, las que no tienen muchas salidas, que realmente tienen propuestas más interesantes, pues nadie las conoce, y por eso la gente cree que el cine mexicano es mal. Sí, exactamente. Pero también no solo es que, porque mira, ahí sí pienso, como decían, igual se enfocan un chorro en la cuestión, eso, de la clase social, desde Roma hasta Cindy la Regia, pasando por nosotros los nobles. Parece que lo único importante en México es a qué clase social perteneces, ¿no? Y entonces con muy pocas excepciones, o sea, que los cineastas se han atrevido a fantasear realmente, o sea, Guillermo del Toro con Cronos, ¿no? O sea, ¿cuántos Cronos hay? O películas así, mexicanas que realmente indaguen en fantasía o en ciencia ficción. A lo mejor, por ejemplo, la antología de México Bárbaro, la primera parte, pero la segunda realmente sí es, a mí me hace que es muy mala, pero la primera, México Bárbaro podría ser una de esas películas rescatables, porque aunque no todos sus cortos son buenos, o a mí no me gustan todos, sí se arriesgan a contar otros universos alejados de la realidad. Sí, ¿no? Pero son pocos, son muy contados, ¿no? Macario, ¿no? Ay, Macario. Pero volvemos al cine de la época de oro, o sea... Sí, pero estamos hablando, en general. Pero Vuelven también es una película que sale a esa... Sí. Que combina muy bien la cuestión social en México, pero también le mete un toque de fantasía y terror. Y esa puede ser una de las pocas películas rescatables del género de fantasía. Sí, y creo que... puede decir de fantasía. Y creo que es como por esa sensación de sentir que solo si se habla como... Hay dos cosas. O aspiracionista, como dicen, ¿no? De cierta clase social. O al contrario, como pobres, pero honrados. Pero siempre, o cómo sufren, pero siempre visto desde el punto de vista de alguien que no vive en esta clase social, ¿no? Entonces, también siempre termina siendo rarísimo
y muy incómodo, y también sientes que te están tratando de aleccionar en cada película que ves, y eso también pues es bastante molesto como público, ¿no? O sea, es así como de, sí, no, pues qué culero está México, hay mucho crimen, mucho narcotráfico, sí, no, bien gacho. Pues sí, ya lo sabemos que está eso, pero no es lo único que hay en México, ¿no? También hay cosas muy, muy bellas, muy lindas, y que no es que no se pueda hablar de una cosa, pero siempre es o lo sórdido o lo banal, ¿no? Lo banal e inalcanzable. Inalcanzable. Y finalmente ambas cosas siento que terminan siendo banales, terminan siendo superfluas, porque no es realmente entrar al conflicto humano, es como el conflicto de esa persona que vive en ese contexto específico, y es algo tan, pero tan particular, ¿no? Que se vuelve bastante lejano para las personas. Justo por un intento terminan logrando lo contrario. Porque aunque Guillermo del Toro la defienda, también la que es así es esta de, ¿cómo se llama? No estoy aquí. Ya no estoy aquí de los cholos. También es me parece muy sin chiste, o sea, pues le puedes entender así, pero que digas, ay, qué interesante, qué conflicto humano tan fuerte, pues no. Y a mí sí me parece, digo, cuando la vi yo dije, ay, cabrón, o sea, un chico de esa edad, pero justamente creo que en lo que sí te doy la razón es que es una cuestión como muy particular, muy peculiar, ¿no? Un chico en ese contexto teniendo ese tipo de broncas y con quienes se junta y por una cuestión de cruce, ¿no? Que en ese momento justamente iban pasando unos sicarios, una pandilla, ya no recuerdo, pero todas las broncas que se le vienen encima y que tiene que ir, ¿no? Se tiene que ir. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, que siento y creo que, y por lo que he observado, el cine independiente, lejos del comercial, se ha despegado mucho de la cuestión de mostrar otros mundos que no sean el real, sino que como que quieren todo el tiempo demostrar las problemáticas sociales que hay en México, ¿no? Y está bien, y se necesita ese cine y se tiene que hacer, ¿no? Porque la gente que no está en esas realidades tiene que darse cuenta de lo que pasa en su país, ¿no? Pero es lo único que hay en ese cine independiente. El cine independiente es lo único que hay. Problemáticas sociales de crimen, de violación, de abandono, que son situaciones que existen, ¿no? Y repito, se tienen que mostrar. Pero solo hay eso. Así como en el cine comercial solo hay cuestiones banales y superfluas, en el cine independiente solo hay puro desastre, ¿no? Uh-huh. Pura cuestión dura de protesta social, y es que las desaparecidas o el narco tal, ¿no? Entonces, esta de ya no estoy aquí, pues sí, igual no es muy espectacular, porque la película está tratando de apegarse mucho a la realidad que viven o que se vivió en ese momento, en esa época, ¿no? En Monterrey. Y que pues la vida de estos chicos no es espectacular, es plana. Entonces la película siento que quiere reflejar esa realidad que es plana, siendo plana. Y además siento que es una película que más que mostrar hacia adentro, es como te platica más bien, pues es más introvertida, ¿no? Se centra más en el sentir de los personajes, en este caso del protagonista, ¿no? Que el hecho de irse a Estados Unidos y luego regresar es como, pues no pasó nada. Uh-huh. Finalmente me fui y regresé igual, y peor porque me quedé sin mis amigos. Uh-huh. No me quedé solo. Pero ¿cuál es la parte, digamos, mágica que te presenta este protagonista cuando está bailando las cumbias? Uh-huh. Cuando baila las cumbias es el único momento en el que, digamos, todo es mejor, ¿no? Pero la película sí yo noto que trata de ser muy reservada y de no caricaturizar, ni alejarse, ni
ni hacer más ni menos esa realidad, ¿no? Sino verla tal cual es, ¿no? Pero creo que justamente eso es algo bastante bueno, es decir, Ajá. creo que está muy bien que se visibilice a esa sociedad, porque no es como que todo el mundo esté acostumbrado, bueno, todo el mundo habla, perdón, tonterías, no es como que todo México esté relacionado con el mundo de los cholos, entonces que nos los planteen y los visibilicen, creo que está muy bien. Sin embargo, no considero que esa peli, respecto a los problemas que tienen y demás, no me parece plana ni aburrida. Muy por el contrario, creo que ha sido de las mejores películas que han salido últimamente. No sé ustedes qué opinen. Bueno, creo que Jonas ya mencionó, pero... No, bueno, y también se va a decir, en gusto se rompen los géneros, Claro, ¿no? Pues, pero... Sí, yo puedo decir, a mí me aburrió, la verdad. Wow. Y también, perdón, Don, me aburrió fatal. Roma también. Horrible. Ah, sí, no, bueno, Roma es un Entonces, caso especial. Roma Creo es un que caso. Roma merece su propio podcast. Ajá. Por sí, favor. este es su propio podcast. Sí. Pero, o sea, lo que sí puedo decir en favor de ambas es, aunque no me hayan gustado personalmente, prefiero Ujú. que existan ese tipo de películas. O sea, finalmente es una opción más, ¿no? Y que finalmente tienen, como decía, una mejor, al menos manufactura, ¿no? Claro. Que otras películas que luego hay. Y que tampoco no estamos, Como la boda de el cumpleaños de la abuela, ¿no? Que hasta en producción se ve mal, paupérrima. Ay, no. Y, sí, exacto. Y que, Incluso la foto es mala. ¿Perdón? Uy, perdón, Perdón. Don. Pero la foto es muy simple. Es tiene que ninguna- ¿qué película no? O sea, ¿qué película mexicana actual no podrías decir, hablando del comercial, Solteras. que digas, ah, está padre? Solteras, por ejemplo, es una película que sí ahonda mucho en esta cuestión superflua y de repente, ¿cómo se dice? Aspiracional, y que al final te quiere dar un mensaje como de un mensaje feminista de que no necesitas a un hombre para ser feliz y tal, ¿no? Entonces, digamos que en cuestión de historia no dice nada nuevo, pero en cuestión, digamos, de producción es buena. La fotografía, por lo menos, no se ve como un gran comercial. Aunque personalmente a mí, a veces la fotografía es muy simétrica y de repente a mí personalmente me cansa mucho cuando toda una película su fotografía es simétrica, como, perdón, Wes Anderson. Perdón, Don. Si estás Yo lo viendo amo. esto, sí, Yo- Ah, Wes Anderson. ¿no? Me cansa, pero sí se notan los valores de producción que tiene la película, ¿no? Y por ejemplo, el cumpleaños de la abuela, aunque está Susana Alexander y ella tiene mi respeto y es una gran actriz, la película es mala. Es mala en cuestiones técnicas y ya de historia ni hablar, ¿no? Sí, no, o sea, yo no pude ni terminarla. O O sea, sea, empecé a verla porque aparte son películas, que es feo decirlo, pero es para perder el tiempo y para desconectar tu cerebro. pero No es como- que hasta ni para eso, porque te aburre. Sí, güey, es como... ajá, porque, o sea, Solo una cosa esperaba de ti. Apagar mi cerebro y ya, pero ni siquiera eso porque te aburre. Mira, si una película falla en divertir, en entretener, que es su primer punto, porque el cine nació por entretenimiento, no nació por una cuestión social. El cine nació desde su nacimiento por una cuestión de entretenimiento, ¿no? Sí, y ya después fue aunque fuera obteniendo un nuevas rollo cosas, ¿no? documental, porque aquí creo que mis maestros dirían, se nos dio como una cuestión documental. Sí, las tomas eran pues, ideas documentales, no porque era tenían lo una único. historia como tal, pero Exacto. el verlo en pantalla grande, o sea, la gente iba a verlo. La gente se Y reunía pagaba para porque verlo. querían ver un tren gigante, Claro. porque Y querían... aparte Porque tus les hacía maestros sentir ahí, algo. o sea, Sí. los que empezaron a grabar las primeras películas no pensaban en hacer un documental, sino en experimentar, en saber Ujú. qué es lo que estaba pasando. retratar la realidad. Lo que Exactamente, veían qué es con lo que una hace el arte. porque inclusive era como lo veían como un
truco de magia. A eso platicamos Como la vez viajar pasada, en ¿no? el Como tiempo. con la inteligencia artificial. Exactamente. Ahorita lo que más tiene eso de la inteligencia artificial es que es entretenido, porque Entretenido. lo pones y dices, ¡wow! ¿No? Que asombroso. Hace todo por mí, ¿no? Y así era asombroso el cine, ¿no? Aunque fuera así, nada más veías a alguien regar las plantas y dices, Sí. ¡oh, wow! Se mueven, ¿no? Y entonces Claro. ya era padre. Y que de hecho Es en la entretenido. actualidad si tú ves estos videos remasterizados de estos cinematógrafos en los 20s, en los 30s, el principio de 1910, hay muchos videos en YouTube ya remasterizado donde simplemente ves a la gente Sí. caminar en un plano fijo o un plano montado en un tranvía, ¿no? Y no pasa nada. Pero cómo son tan entretenidos ver cómo era la vida de antes. Y no pasa nada espectacular. La gente camina, los coches pasan, los caballos. Y es muy entretenido, es muy entretenido verlo. Hay videos que duran hasta 12 minutos y te puedes quedar los 12 minutos entretenido y Viéndolo, clavado sí. viendo lo que pasaba en esa época. ¿no? Y bueno, a lo que vamos con todo esto es de que cuando nos referimos a la palabra entretenimiento, decimos que lo principal es entretener. No sé por qué suele existir ¿Una creencia? una creencia, un prejuicio que algo sea entretenido es malo, cuando todo lo contrario, ¿no? Para Exacto. todo para dar una clase, el maestro tiene que ser entretenido, Exacto. si no los alumnos se le duermen, no vas a ¿no? aprender. No, si no, no aprendes, ¿no? Para poder, lo mínimo que debe tener cualquier obra artística es que sea entretenido, ¿no? Sí, así sea una justamente. escultura, una pintura, una obra Exacto. de teatro, un libro, una canción, tiene que ser al menos entretenida, que te enganche la canción los 3 minutos que dura, te tiene que enganchar, si no lo hace, todo lo que venga después no va a funcionar, ¿no? Exacto. Y entonces, eso es por lo que siempre consumimos arte en primer lugar, ¿no? Porque de algún modo nos va Y que sea por a sí entretener. misma, por favor, que no venga de explicación en folleto o Bueno, es que si al no, no es ladito la entretenido, es más descripción. entretenido el Es folleto informativo y no entretenido. Sí, y creo que la cuestión también es que nunca sobrepasamos de lo superficial. Digo, sobrepasa el cine mexicano, yo no hago cine. Pero no sobrepasa lo superficial. O sea, no hay una película, muy pocas. Sí, en verdad, muy pocas. Esta que Sí, decía- tampoco podemos decir que no hay ninguna, Sí. pero es que Sí, claro. en su mayoría, Pero no o se sea, ven. es así. que lo peor es la que se acerca a la sociedad. O sea, ¿por qué le Sí, acercan las- esa calidad a la sociedad? Exactamente. O sea, ¿qué es lo que quieren de ella? No quieren que piense, no quieren que... Porque aparte son tan básicos como si pensaran que nosotros o la sociedad no podría entender un argumento profundo, podría entender una película, no sé, como las de que me gusta mucho, el de Luchador y el de The Whale, ¿cómo se llama? Darren Aronofsky. Darren Aronofsky. Güey, todas sus películas son de no mames. Y sí te llegan. Es como, no. Pero, ¿qué porcentaje de la población mexicana ve ese tipo de películas? Y no porque no la entiendan, no porque, no sé, pero es porque no están a No está su a su alcance, alcance. pues, o Ujú. sea. Yo voy al cine de ahí de mi casa, ¿no? A 10 minutos, en la plaza. Todas las películas están dobladas en español, como asumiendo que el mexicano es huevón y no va a leer. La mayoría de las películas No, que... eso ya se hace por cuestión para inclusión de sordomudos, tengo entendido. Pero los sordomudos no escuchan. Ay, perdón, me confundí. Perdón, don. No, es que me estaba yo acordando de los subtitulajes que ya iban a estar todas subtituladas. Y entonces se Pero supongo prendieron, porque ahorita no hay se ninguna prendieron las todavía, cuestiones ¿sí? Ajá. de doblaje, que Absoluto. cómo entonces las de doblaje ya no van a estar dobladas y se va a perder el doblaje mexicano y no sé qué. Y luego llegó otra ola a decir que gracias al doblaje, entonces ya no iba a haber más cine mexicano, gente que Original. pudiera a ver cine, que prefiriera ver cine mexicano en lugar de ir a ver pon tu Avengers, ¿no? Pero no va por ahí, es simplemente que si tú como público mexicano te has metido a ver, ay, perdón, Don, no quiero ofender a nadie, o tal vez sí. Si tú como público mexicano ya te metiste a ver una película un tanto de cine de arte y resultó ser que viste una tan comercial como por ejemplo Roma, Ah, sí. pues obviamente tú, ¿qué vas a preferir ver? ¿Avengers
o algo que se parezca o que tienda a hacer algo como lo que tú ya aprendiste, que es cine de arte, ¿no? Que resultan ser, no todas, afortunadamente, pero muchas resultan ser muy pretenciosas y te sacan una cuestión ahí de filosofía y demás que realmente mucha gente no está muy relacionada con ese tipo de conceptos y resultan ser aburridas, ¿no? O tenemos otro caso, otras pelis que son entretenidas, a lo mejor no por su historia, ¿no? Pero a lo mejor su fotografía es impresionante y dices, wow, qué encuadres tan bonitos, qué planos tan preciosos, pero todo eso, toda esta cuestión visual ya fue para alguien que entiende de eso y que... Se me fue la idea. Vamos a rebobinar. Geset, dile. Yo lo que... Y bueno, voy a tratar de balancear un poco en lo que te acuerdas. Balancear un poco porque, en efecto, sí hay una cuestión que es lo que decía con respecto a la industria, ¿no? Porque es de donde acá empezó a pasar eso, ¿no? Y entonces acá, contexto histórico, ¿no? Porque en efecto tenemos la época de oro del cine mexicano, ¿no? Donde se hacían estas producciones clásicas, ¿no? Desde Pedro Infante hasta Tintán, Cantinflas, todas esas producciones, sí, Clavilla. Pedro Armendáriz, no sé. Tenemos todas estas películas que realmente son muy buenas. Y tienes películas tan sumamente comerciales que puede ser una comedia de enredos como dos tipos de cuidado, ¿no? Hasta cosas muy de fantasía, como decimos, Macario, ¿no? O de problemas muy, sociales, de denuncia social como Los Olvidados, ¿no? Aunque el director es español, pero de cualquier forma existen ese tipo, Pero hasta incluso nosotros justo, los pobres, ¿no? Justo a eso iba, ¿no? ricos. O sea, como público que a lo mejor desgraciadamente en México hace falta más cultura de la que ya hay, bueno, más acercamiento a la cultura, pues. Si ya tienes esta experiencia de haber visto pelis tipo Roma y tienes al lado, no sé, una de Marta y Gareda, por ejemplo, pues creo que es muy entendible que la gente prefiera ir a ver la de Marta y Gareda o Avengers en español, ¿no? En su defecto. Creo que el mismo intento, o más bien pretensión, no intento, pretensión de querer poner el arte o la denuncia, por ejemplo, hace que se perjudique el arte mismo, no sé. Te entiendo, ajá, sí, porque termina siendo como la pretensión le termina ganando a la creación artística, creo, ¿no? Pero en efecto, bueno, hubo un tiempo en el que sí parecía haber más una industria, ¿no? Y a partir de que la hermana de López Portillo se encarga de dirigir el cine, el teatro, la televisión mexicana, la radio mexicana, se rompe todo el esquema que venía se rompe todo el esquema que venía haciendo. Justo empieza una cuestión de privatización de la industria, y eso termina con el tratado de libre comercio, ¿no? Donde viene el remate, donde las películas gringas entran durísimo a México, y entonces también es como la otra parte, porque estamos muy acostumbrados a partir de ese entonces, cada vez más, ¿no? Desde López Portillo hasta y termina con el Tratado de Libre Comercio con Salinas de Gortari, que cada vez hay una invasión progresiva más del cine norteamericano, y que nos empezamos a acostumbrar más a ese tipo
de cine, entonces hay cierto contenido al que estamos más acostumbrados Entonces, a como consumir. estar en zona de confort. Sí, pero creo que son las dos cosas, es decir, en efecto, no, hay gente que sí prefiere, que dice, no, yo solo veo cosas gringas, ¿no? Pues, porque es a lo que está acostumbrada Porque a ver. se les ha educado. Se les ha ya educado a que sea lo único que vean, que más les gusta por las historias, porque tampoco han visto muy poco de su cine nacional. Porque en la época de oro del cine mexicano, los cines estaban obligados a que un 50% de las películas que se proyectaran fueran nacionales. Para la producción, y Y además, entonces- se destinaba para la producción de nuevas películas. Sí, porque Ajá. era federal, Ujú. nacional, ¿no? O sea, Ajá, contaban con un apoyo del del gobierno gobierno, y tenía que regresar. y tenía que regresar. Y entonces eso, aunque era algo nacionalizado, ¿no? Impulsado por el gobierno, de cualquier forma era algo más parecido a una industria. Porque ¿qué pasa? Se abre la competencia, pero ¿con quién tienes que competir? Con Hollywood, que ya tiene toda la vida haciendo cine de manera con esquema capitalista, Sí, por así claro. decirlo, ¿no? Y entonces metes Además, a competir a México. Una competencia injusta porque en temas económicos, el cine hollywoodense tiene muchos privilegios aquí en México. Claro, Tiene un chingo. ajá, Y las En el películas mundo. mexicanas no. están ahí abandonadas. Que esa es la otra, porque aparte de los recursos con los que obviamente cuenta Estados Unidos por su propia economía y por lo que decimos, pues Hollywood desde el principio fue una industria Sí. dedicada a hacer dinero y los estudios fueron creciendo y todo esto. Pero acá en México no. Entonces se hace el cambio así de repente de, pues ahora va a ser esto privado y cada quien que quiera hacer su película, pues que la haga, pero pues y ya van a tener que competir contra este monstruo. Y luego, número 2, se le hacen un es muy curioso, pero actualmente eso es un dato que yo no sabía, pero hasta ahorita que preparamos este episodio, pues que nos llenamos de información al respecto, pero las películas mexicanas pagan más impuestos que las películas gringas por presentarse acá. O sea, de hecho las películas gringas no pagan impuestos. Le tienen que Y pagar a las distribuidoras, las mexicanas, para ser exhibidas. Para ser exhibidas por por el proceso de digitalización que hubo, ¿no? Entonces se supone que para que todos los cines pudieran proyectar de mejor manera, ¿no? Entonces cada producción tiene que mocharse con un poquito de la entrada para cubrir esa cuota, Aparte, ¿no? de las ganancias por exhibición. Aparte de las ¿no? ganancias. Normalmente se les descuenta de la entrada, entonces muchas veces no cobra nada, Ujú. porque todo se va para cubrir ese gasto, ¿no? Mientras que a las películas gringas amenazaron durante la administración de Fox, amenazaron con una multa, Sí. porque decían que se estaba violando el Tratado de Libre Comercio. Y porque además decían, de cada película gringa exhibida en México, se va a destinar $1 de taquilla un mísero peso. para los fondos de apoyo a la producción nacional, ¿no? Ajá. Y el director de la ¿cómo se llama? Esa asociación. Ajá, de la Motion de la Motion no sé, Pictures, ajá. La que Association tiene of como el America. circulito, no me Ajá. acuerdo. De hecho, él vino a Conaculta, cuando existía Conaculta, justamente a reclamar esa cuestión, y sí se iban a meter como en demanda, porque estaban violando los intereses de la industria hollywoodense, ¿no? Ajá. Y tal cual Y así les entonces dijo, ya, es vale que más. esa política beneficia al cine mexicano y afecta al cine gringo. Y es como, pues sí, porque estamos en México. Pero, Exacto, o sea, es como... pero entonces, esa es la cuestión. Sí está en mucha desventaja en ese sentido. Y creo que eso sí nos genera un sesgo de lo que estamos acostumbrados a ver. Eso por una parte. Por la parte como técnica, ¿no? Digamos, de O de la- políticas, de ajá, distribución, de exhibición distribución. y todo eso, ¿no? E incluso del tipo de cine que se hace, ¿no? Sí. Del tipo de historias, del tipo... Porque es que hay como
¿cómo interviene esta cuestión de exhibición, falta de espacios para el cine no comercial? Y bueno, sí, también comercial, aunque tienen más espacios ahora, más ahora que antes. Pero ¿cómo influye eso en la cuestión creativa de voy a contar una historia que trate de esto? No, o sea, ¿por qué? Porque igual, o sea, yo me imagino que yo creo que eso no está ligado a contar una buena historia, ¿sabes? Aunque no tengas los millones para hacerla. Exactamente. La forma de contar y estructurar tu historia, hacer personajes entrañables, hacer situaciones que reten al público y al personaje, ¿sabes? Historias que realmente entretengan y que sí puedan, ¿por qué no?, dejar mensajes, dejar aprendizajes, ¿no? Eso ya no tiene nada que ver con la cuestión de distribución y falta de exhibición. Que ahí sí tenemos muchos ejemplos a nivel nacional e internacional de películas así. O sea, por ejemplo, para empezar con mexicana, una que me parece que digo, bueno, no me parece la mejor película del mundo, pero está entretenida, es ya tiene temporada de patos donde sale esta Natalia Lafourcade, ¿no? Fernando Henke. Y creo que está bastante bien la Enrique la Orriola. película. Está entretenida y está hecha con 3 pesos. Y lo mismo con pero también podemos irnos. La otra vez vimos este cortometraje hecho con celular, el de los 2 minutos, los 2 minutos, más allá de los 2 minutos infinitos. Ajá. Está buenísima, está hecha con celular, porque al final te pasan los detrás de cámara, y es de una complejidad, o sea, está a nivel de, o sea, de como de rareza, de locura, de todo en todas partes al mismo tiempo. Puede ser que la película, la premisa sea muy simple, ajá, porque en realidad solo la película es, digamos que de manera general es como un grupo de chicos que se descubren que en una cierta televisión se ven 2 minutos, pueden ver 2 minutos en el futuro, ¿no? Y de eso trata nada más, y que hacen desmadre con esa cosa. Pero la cosa aquí es cómo lo armaron, cómo contar una historia que se puede ver sencilla. Son las dos cosas, porque se genera la paradoja temporal, o sea, ajá, a nivel de guión sí hay una cuestión ahí de que tuvieron que estructurar la paradoja temporal. Sí, se ve que en guión se han de ver bueno, en el detrás de cámara se ve cómo están todos los, como un chingo de gente para escribir la historia, para entender su propia historia, ajá, ¿no? y luego para ver cómo lo iban a resolver, visualmente. Ajá. Pero aparte, o sea, las filmaron, o sea, tú ves ahí que está filmada con 3 celulares, básicamente, ¿no? Y una cámara más semiprofesional, ¿no? Y es una locura la película, entonces muy recomendada si la quieren ver. Pero, o sea, se ve que igual fueron un grupo de, así como si nosotros hubiéramos dicho ahí, si hacemos una película así, exacto, con el equipo que tenemos aquí para hacer esta transmisión. Que obviamente este es una ARRI, este es una Red y esta es una Panavision. Por supuesto, tenemos presupuesto, ¿no? Ah, y yo la que menos de tecnología. Sí. ¿O no, chicos, verdad? Sí. Porque estamos en vivos, ¿verdad? Sí. Y o ya si quieres algo también mucho más comercial, puedes tener La Bruja de Blair, o puedes tener Rec. La Bruja de Blair, la primera, se volvió popular por la historia, porque la vendieron como si real. Es un falso documental, pero igual la hicieron con 3 pesos. Ajá, la Bruja de Blair es la original, la hicieron con 3 pesos y una cámara ahí más o menos, que en su época era buena, era profesional. Pero ¿por qué no nos dan esas historias? Fíjate, y esa es la cuestión, porque yo creo que está ya muy ligado, sí, a la idiosincrasia de la gente que hace cine, ¿sabes? Que, mira, empezando porque, por ejemplo, las 2 mayores escuelas de cine aquí en México, pues es el CDC y el CUEC. Y en ¿qué cada... llamas CUEC? Bueno, ¿ENAC, no? los ENAC, perdón, ¿no? Y el AMSI, ¿no? También. AMSI, pero como es particular, no entra en esta fórmula. Okay. Y realmente a nivel nacional, las más fuertes, las más pesadas son el CDC y el CUEC y el ANAC. Pero fíjate que hay algo muy gracioso. El tipo de historias que se encuentran en cada universidad son diferentes, con visiones y formas de pensar diferentes. Y popularmente se conoce como que en el CDC son los fifís, así mamonzones. Y en el ENAC siempre se ha tenido como esta
visión o esta creencia que son como más hippies, más de la lucha social, cine de revuelta y así. Y Igual ese- son bien protesta. fresas. Igual, Sí, igual son muy fresas, y actualmente pues ya también se están afresando, pero antes de que fuera ENAC, esa era como la reputación que tenían ambas escuelas, ¿no? Y sí, un poco es cierto, yo he tenido la oportunidad de ver varios proyectos de estudiantes que están ya en los últimos años de la carrera, y el CUEC, primero, la estética es muy diferente a las del CUEC. ¿Las de cómo? La estética del CDC se ve diferente a la del CUEC, ¿no? Ah, En ok. cuestión fotográfica. Y Vamos a decirle ¿no? SSI, aunque ya hayan cambiado. de Ajá, nombre. porque uno se queda con la Porque idea de- millennials. Porque millennials, ¿no? Entonces, IFE. EIFE, vamos a decirle EIFE también. Sí. Y DF. Y DF. Aquí Entonces, Eso nunca me las gustó. historias que yo he visto de estudiantes que están haciendo sus prácticas son historias un poco más como, no sé, se sienten y se ven como más fresonas, ¿no? Un poco, y se van más hacia la ficción, hacia más como el terror, o luego pues sí, también, incluso la forma en la que artean muchas veces es como muy al estilo de las películas comerciales de hoy en día, que pues que la cocina se ve bonita y la sala también, todo se ve muy fancy, muy finito, muy bien cuidado, ¿no? Chico soltero, Ajá, y en emprendedor, apenas está empezando, exactamente, vive solo ¿no? en un Incluso la departamento bien estética también se ve nice, muy finita. En la Roma. Parece O en la bien Habana, videoclip, ¿no? aesthetic. Parecen videoclips así, muy cuidado, ¿no? No quiero decir que los del CUEC no estén cuidados, también están muy cuidados, Y no Pero tiene es la roomies. estética. pero es otra estética un poco más, no sé cómo, es que no encuentro las palabras, pero el CUEC tiene historias a veces un poco, sí, tiene más documental, el CUEC, he visto más documentales, y las historias cuando son de ficción, la estética que muestran de las locaciones o del México o del mundo que están realizando, se siente un poco más, Se ve. se Se siente, siente. se siente, El cueque El está cueque presente. se siente como más que no, o sea, que no querían, no se ve como tan cuidada, o sea, se ve cuidada, pero que a propósito la idea es que no se vea tan finita y tan fancy, que todo parece perfecto, ¿no? Y eso también incluyendo las historias a veces sus personajes son más desgarbados, son situaciones un poco más rudas, ¿no? O pues no tan fancy. O sea, a lo mejor estoy diciendo una pendejada, pero es lo que yo he notado, ¿no? Pero es mi pendejada. Pero es mi pendejada, ¿sí? Y en ese es como más, más así como, güey, el personaje ya con el mate, ¿no? Su sombrero, es como, güey, no mames, qué Paula, güey. Es un pedo, ¿no? Entonces, ¿no? Y todavía no hemos mencionado a los de centro. No, los de centro ya, esos güeyes ya no entran en la forma para nada, ¿no? Entonces sí se nota esta diferencia, ¿no? ¿Por qué salió esto? ¿Por qué? Perdón, es que ¿Por qué ustedes salió- tienen que por saber qué que salió el llevamos CC y el aquí SEC? horas no Y el grabando, SEC, sino haciendo cuestiones técnicas. Jonás se llevó una rudeza No, ahí, sí. checando qué cables y demás. Entonces, estamos un tanto fastidiados. Es eso, y el Ya calor ven a resolver, aquí por y favor. con las luces y Y hace todo. calor además un buen. Tenemos Está del el nabo, domo de está- calor Sí. Está muy del nabo. mientras grabamos esto. Ajá. Pero esperen, esto del CC y el ¿De por qué no nos dan SEC? esas historias? Ajá. Ah, sí. ¿Por qué? No nos dan. Entonces, espera, pero estas historias no nos las dan. Pero eso salió por otra cosa. Porque estaba haciendo una comparativa con otra cosa de. Porque yo estaba hablando de esas películas de 3 pesos Ajá. que tienen buenas Ah, sí, y historias. por la bruja de Blair, sí, Ujú. claro. Que entonces y tú preguntaste, ¿pero por qué no salen esas historias, no? Y ya salió todo eso, ¿no? Entonces. Y ya me acordé, ahora sí, ya hice todo el mapa mental otra vez. Y yo dije, pues por la idiosincrasia de la gente que maneja esas cosas, ¿no? Y por el cuello y todo eso, ¿no? Entonces esas historias, creo que no existen porque justamente creo que sí existe como una moda, algo que los creadores necesitan como que generar una nueva imagen de México, ¿no?
tanto los que hacen cine independiente como los que hacen cine comercial, ¿no? O sea, por los que hacen cine comercial necesitan demostrar que México es un lugar hermoso, lleno de gente bonita, que no hay problemas, todos los problemas que tenemos no hay ningún pedo. Tal vez lo hacen en contraste de que antes de los 2000, inicios de los 2000, las películas que salían eran de violencia, de narco, de pobreza, ¿no? Como Días de Gracia, que es una película, que es una buena película, pero todo es sórdido. Es sórdido, toda esta película es sórdida, ¿no? Sí, básicamente, de la calle, perfumes de Exacto. violetas, Amores perros. Amores perros. Rudas. ¿No? Que al final son películas que son un antes y un después de la producción, ¿no? En cine, que aún así no lograron como hacer una industria, ¿no? Pero ese por el lado de los creadores como, digamos, pues fifis, se les tiene que llamar fifis, la verdad. Y por el otro lado del cine independiente, que muchos de sus realizadores también pueden ser fifis, ¿no? Pero se sienten underground. Pero se sienten underground, cuentan historias pegadas a la realidad, tratando de ilustrar cómo es la vida del ciudadano normal, que no está en estos círculos, pero donde fallan es que lo cuentan desde su visión. Claro. Siento yo que no hacen un buen estudio de campo de cómo es un barrio real, cómo es la gente. No se dan la tarea de observar a las personas, sino que con la idea que ellos traen y lo que conocen de cuando han ido a esos lugares, ya con eso hacen una historia, ¿no? Exacto. Y por eso muchas veces se sienten caricaturizadas, se sienten falsas y se sienten forzadas. Vulgarizadas, ¿no? Ayer Ajá. estaba viendo, no me acuerdo si ayer o antier, pero estaba viendo el de agujeros de guión o te lo resumo así nomás, no me acuerdo. Y estaba haciendo una crítica muy severa a Juegos del Hambre. Y decía, pero tío, o sea, no sé qué, lo único que tenían que hacer el Capitolio era pavimentarles las calles y ponerles casas, era lo único que tenía que hacer el gobierno. Ellos, y bueno, lo dice un europeo, o sea, en Latinoamérica no va a pasar, no es como que el gobierno te diga, ay, Bueno, pero los Juegos del Hambre es en Estados Unidos. sí, pero el bloguero que lo dijo es español. Ah. Entonces estaba diciendo, lo único que necesitaba el Capitolio era poner casas y darles agua potable y ponerles pavimento. Y lo decía como de un modo muy tan fácil que es solucionar los problemas sociales. Y yo dije, claro, pero lo está diciendo un europeo, weón, o sea. Y es lo mismo que pasa, ¿no? O sea, Exacto. están tratando de retratar al pueblo mexicano desde su posición. O sea, no hay una Sí. empatía verdadera. Algo que estábamos viendo, digo, no es cine, es una serie, pero con Ugly, ¿no? Ugly, ajá. Y vemos, es el barrio, pero desde el estereotipo y que la historia en sí es mala. O sea, de verdad. ¿Tú la viste mejor? Sí. Yo vi un capítulo y me pareció la cosa más aburrida del mundo. Porque además te ponen... Se llama Los Tres Mosqueteros, si no mal recuerdo. Brosqueteros. Los tres brosqueteros. Y te muestran desde un principio a tres amigos. Con ninguno haces conexión. Ninguno se vuelve entrañable. Y no me acuerdo en qué capítulo. Creo que en ese. Uno de ellos. Pues. Perdón que los spoileé. Perdón, no lo vean. Yo sé que aquí me voy a ver muy hater. Pero no vale la pena. No se aburran. Se muere. Y. En el primer capítulo. Y no pasa nada. O sea, ves al protagonista que menciona unas palabras en el funeral y ya, pero más allá de si el personaje principal le afectó o no, a ti como público, dice esa, pues Se murió. pues, nada más, pues fue un chavo que mataron y ya, ¿no? Pero no te genera una conexión con el personaje, o sea, tienen, creo, algunas o muchas fallas argumentales, perdón. Y tienen desperdician muchos personajes que no sirven para nada. Pero Igual y insisto, podían estar o no. Sí, Ajá, mencionar que es una apología a la violencia. y eso pasa Narco. no solo pasa en cuestiones mexicanas, en efecto, pero
sí siento, y la otra vez platicábamos fuera del aire de esto, acerca de que yo siento que cuando estudié cine se dejaba muy de lado la parte artística, que te enseñan pura cuestión técnica. Y creo que en las escuelas de cine falta eso, tanto en la parte de guión como en la parte de tratar con actores. Porque, perdón, siento que esas son dos cosas que a los cineastas, o a la mayoría de los cineastas mexicanos, les valen madres, ¿no? No valoran ni el trabajo del guionista, ni el trabajo de los actores, ¿no? Al menos que sean ellos los guionistas, ¿no? Pero, que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, y bueno, es una costumbre que no viene solo del cine mexicano, muchos como Pasolini también lo hicieron, ¿no? Y esto de creer que puedes poner a cualquier güey a actuar por buscar naturalidad. Justamente en lo que trabaja un actor es poder lograr la naturalidad. Porque si tú pones a un pobre fulano frente a una cámara, no puede, ya no lo pongas a actuar. Cuando hago shows de impro, un show de impro, y le preguntas a una persona, señorita, por favor, dígame un objeto cotidiano que use todos los días. Le cuesta tanto trabajo a una persona que te puedes encontrar en la calle pensar en un objeto cuando se siente exhibido y que todo el mundo lo están viendo así, le cuesta mucho trabajo. Entonces, ponerte a filmar a alguien, ¿no? Y todavía ponerte a interpretar un personaje, ¿no? Aunque le digas, vas a ser de ti mismo. Ajá. No es cuando uno está así, y el clásico meme, ¿no? Ahí viene la que te gusta, ajá, el que te gusta, actúa con naturalidad, ¿no? Ajá, y te vuelves estúpido, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Si te dicen actúa con naturalidad, lo menos que vas a hacer es actuar con naturalidad, ¿no? Sí. Pero entonces ahí hay una cuestión que por alguna razón extraña, no sé por qué, muchos cineastas tienen ese concepto, ¿no? Ahí tienes al buen Cuarón, ¿no? Entonces, que digo, a mí me gustan muchas de sus películas, ¿no? Pero incluso de Roma, que no me gustó, también creo que no peca de tampoco te duermes, o sea, siento que nunca llega a ningún lado esa película, pero bueno, ahí te mantiene, viéndola, ¿no? Entonces, bueno, creo que la cuestión es esa, ¿no? Hay como un desprecio a la parte de la actuación y hay un desprecio a la parte, al menos en las escuelas de cine, lo que me ha tocado ver, a la parte del guión, que es lo que hablábamos la vez pasada, porque a mí siempre que he tomado una clase de guión, empiezan diciéndome que se debe escribir exterior, día, a las 12 del día hay una luz, de tal manera pasando, y antes de pensar siquiera en cuál va a ser la historia, el argumento, ¿qué es lo que quieres provocar? Y qué es lo que quieres producir en el espectador, que es para lo que la gente consume arte, ¿no? ¿Para qué vas al cine? Porque me quiero reír, porque quiero llorar, porque me quiero emocionar, porque quiero asustar. Quiero distraerme, entretenerme. Ajá, simplemente. Pero ¿cómo me voy a entretener? Mediante lo que siento. Y si en primer lugar el guionista no tiene claro cuál es la sensación que se quiere producir, pues ya vale madre. Claro. ¿No? Y si lo que creo que es lo que pasa muchas veces con tan abundante cine de denuncia en México que hay, porque no, justo lo que quieren es denunciar, pero no me quieren causar indignación. Hablando de lo que platicamos un poco la vez pasada, yo recuerdo que de niño a mí me aterraba Rojo Amanecer,
cuando yo la vi. Sí. Y por eso creo que es una buena película, Todavía porque de- te produce miedo, Todavía de grande. Sí, te Ajá. produce Película que te terror. produce indignación y terror. indignación y terror. Y Creo que como adulto te puede producir ambas, pero como niño es un terror absoluto y Yo Sí. desde que vi esa película siempre me ha fascinado investigar acerca del 68, porque me pareció increíble. O sea, yo cuando la vi dije, ¿neta eso hicieron? O sea, ¿neta eso hicieron en México? Y desde esa época es un tema que me gusta y me informo, o sea, leo, veo documentales. Y cuando veo la película y veo los documentales o las entrevistas, yo también creo que está bien hecha, porque en efecto yo veo la película y me estruja el corazón. O sea, digo, no mames, Sí. güey, ¿cómo hubo gente que vivió eso? Y luego ves las entrevistas y se cómo siente viven igual. al día de hoy, Sí. todavía Sí. viviendo en esos Sí. departamentos, Hay ¿no? entrevistas de Ujú. gente que vive al día de hoy y lo platica con un terror horrible y un trauma horrible y llora y es como, no mames, la película está bien hecha. O sea, eso Ujú. que yo siento al ver a la persona que lo vivió, lo siento viendo la película. Está Ujú. buena. Pero es algo que, o sea, ¿cuántos años tiene esa película? No hay una película mexicana hoy en día que me provoque algo así, algo similar. ¿No? Creo que no. Bueno, tal vez Canoa también. Ujú. Es una otra película que puede provocar ese Casals. Sí, pero también ya tiene. Sí, ya tiene, sí, pero contesta un poco a lo que sabe cuál otra, Ujú. que es la misma época, pues, Canoa, ¿no? Igual con esa película sientes terror, pero sientes más indignación, Sí. ¿no? Sí, ¿no? Exacto. O el apando también, pero bueno, esa todavía más Todavía vieja, más vieja. Ujú. ¿no? Pero ¿por qué no se preocupan? Pero O sea, actualmente justo. sí, actualmente no hay, pues no, a lo mejor películas como, tal vez puede, y para algunas personas, porque justamente aquí, por ejemplo, la de Ya no estoy aquí, que tú dijiste que no te gustó, pero por ejemplo a Dana le gustó y te provocó alguna indignación, te provocó algo la película. Pues sí, digo, yo no estaba para nada familiarizada con los cholos, más allá de las cumbias que me gustan, pero no estaba para nada familiarizada, ¿no? Y el hecho de que este chico haya tenido que huir y estar viviendo, creo que peor que como vivía, pues punto, a lo mejor no me provocó indignación, pero sí, como espectador, creo que te quedas como con la corazonada de, híjole, ¿cómo podría resolver su situación, ¿no? O cómo podría mejorarla, porque finalmente pierde todo, hasta la familia, ¿no? Aunque él regrese, ya no es de aquí. Porque, Ujú. por ejemplo, de haber películas actualmente que hagan eso, sí las hay, pero son documentales. Por ejemplo, La Libertad del Diablo, o espera, las tiene ahorita en la mente. La Libertad del Diablo, no, las tenía aquí en la cabeza, ahorita que Ay. dije otra vez, son documentales, la de La Libertad del Diablo, Yo el último documental mexicano que vi que me gustó bastante fue el de Presunto Culpable. Ah, que y- es de- Pero Ah. ya tiene mucho. Bueno, pero digamos estudiaba que, Derecho. Del 2010, pero digamos que dentro de la actualidad, porque desde 2010 es que entramos a este nuevo cine comercial, ¿no? Que Ujú. desde el 2010 el cine empezó ya como a Sí. empezar a caer. Presunto Culpable y La Libertad del Diablo, por ejemplo, sí son películas que sí, o sea, sí te transgreden, Sí. porque estás viendo algo real. Las personas que están ahí no están actuando, ¿no? Y entonces, de haber películas las hay, pero más bien, ¿qué películas de ficción Ujú. que retraten ya sea un hecho histórico o un hecho ficticio te pueden llegar a indignar o provocar algo tan fuerte como Pues Rojo está, Amanecer? por ejemplo, No, está La cañón. Civil, ¿no? Por ejemplo, La La Civil. Civil, con Arcelia Ramírez. Ujú. ¿Sabes cuál me gustó? No me de Pero ese al estilo. final, La Civil es muy buena. Es Pero muy la recomendable de- también. De una viejita que se hace amigo de un güey que vende marihuana. Ah, la de Cosas Ay, Imposibles. No la he visto, carajo. Es muy bonita. A mí me Quiero gustó. verla. O sea, sí fue de las que dije, oh, no. Ay, no me la spoilees, La de por Cosas favor. Imposibles. Mira, al final, Es donde salen en un conjunto de morado, Tlatelolco. ¿no? Pero son morados, ¿no?
No me acuerdo. Pero ¿Con sale el esta... Sí, son cosas imposibles. Huertas. Cosas ¿Cómo imposibles. se Con llama? Luisa Huerta. Con Luisa Sí, Huerta. Cosas imposibles, ¿Con ¿no? Luisa Huertas? Con Luisa Sí, Huerta. Luisa Huerta sale, no Sí. es la protagonista, Ah, pero ajá. es amiga Pero de, sale de la ahí. protagonista, Ok. que soy muy malo con los nombres de los actores, pero Tampoco me acuerdo de la... Pero igual Yo es sí. una Es la que actriz, hace de... es una su actriz muy nombre. conocida y muy Sí, buena también. hace un personaje cómico De Chabelita. de Chabelita. Chabelita, ajá. Ella. Sí. Esa película no la he visto, pero Ay, yo también muero sé por- que... Nora Velázquez. Nora Velázquez. También Ay, sé un que beso. es buena, he La amo. escuchado buenas cosas de esa película. Sí me es conmovió. Es el mismo director de Un sueño en otro idioma. De Ah, Ernesto pues, Contreras. con razón. Contreras. Él es el ¿En mismo serio? director. Ay, qué chulada. Y- Precioso. Y creo que Ernesto Contreras también es el director de Te Prometo Anarquía, que igual es otra película del estilo, que es muy buena. Pues eso, que es muy buena, ¿no? La filmografía en general de ese director es buena. Creo que es de los pocos directores Sí. que cuentan historias por contar una buena historia. Y claro, de ilustrar sucesos No. que están pasando, pero disfruta incluso contar historias, ¿no? Sus películas. Yo siempre no he te visto atrapan. Te Prometo Anarquía. Ahora Pero que no lo es- no dices, ya la sé- quiero ver, no es pero Ernesto no, Contreras, es de ¿verdad? Julio Hernández Julio Cordón. Hernández. Perdón, Don. Soy tonto. Y la, bueno, olvidadizo. la cosa es, No, hombre. eso es decir, porque entonces sí hay, porque también la otra pregunta que nos podemos hacer y tratar de ser honestos que les hacemos a ustedes es, sinceramente, ¿cuántas películas mexicanas vemos al año? ¿No? Porque, y sé que muchas veces también no es nuestra culpa porque luego no están en oferta, uno tiene que hacer cosas muy raras para encontrarlas. Pero también es verdad que muchas veces también ya tenemos el prejuicio, entonces se vuelve como como un círculo vicioso, ¿no? Porque entonces como haz fama y échate a dormir. Sí. Y entonces, porque en efecto existen muchas películas que son así como hemos descrito, ¿no? O súper superficiales, o tan profundas, tan así de crítica, así que así, De introspección. de introspección, así que te quieren De hacer sentir renacer. tan mal que también ya, ¿no? Ah, Entonces, Sí. entonces ambas cosas son como bastante, no se harta de ambas cosas, ¿no? Pero sí existen otro tipo de películas, pero creo que sí estamos ya como ciscados, ¿no? Y no Exacto. consumimos tanto cine nacional. Entonces, realmente tenemos un parámetro bueno para poder decir, el cine mexicano es malo, o simplemente cuánto cine mexicano el cine es que aunque comercial o no comercial, porque también esa es Porque otra incluso, cosa. porque incluso en streaming hay muchas películas mexicanas, pero ¿cuántas días tú ves, por ejemplo? Ajá. Sí, claro. ¿No? Porque incluso pues, lo que decía Dana hace rato, sí es muy de autor y lo que quieras, pero Roma finalmente fue una película comercial. Y eso Sí. fue... Porque no- tenía una gran empresa tras eso fue gracias a extranjera Netflix. Claro. que le ayudó a la distribución, por eso Ajá. se vio un chingo. Bueno, Y además- al final de cuentas salió el tiro por la culata, porque es así como, se estrena en la plataforma y ya, y hazle como quieras, ¿no? Entonces, Bueno. pues tampoco es como que haya sido de Y bueno, tanta además ayuda. de Cuarón, estamos hablando de un director que realmente no hace cine en México, no lo hace con el dinero mexicano ni las condiciones que se hace cine en Ajá. México. Lo mismo Cuarón que ya hace Guillermo del cine, Toro, exacto. porque... Ellos ya hacen cine en Estados Unidos, ¿no? O sea, con dinero y capital humano estadounidense. Aquí hablemos de los directores que hacen cine aquí en Claro. México. Ajá, porque Que no son pregunta, un Cuarón, un Iñárritu, podríamos un decir, Toro. Pinocho es mexicana, la de Guillermo del Toro. Pues no. Podríamos decir que es... O ¿Cuál? de dónde es la película, de dónde viene ¿Cuál? el dinero, ¿Cuál? o de dónde es el director. El productor, ¿de dónde es el productor? Ay, no sé. No sé, a A quién ver, le vamos a ver. pertenece. Pero, Vamos ¿de a cuál ver. mencionaste de Guillermo del Toro? Pinocho, por ejemplo, ¿no? Pinocho. O cualquiera que quieras de, o sea, finalmente si él las dirige. Vamos a ver. O sea, porque Guillermo del Toro produce en Estados Unidos y en España, Bueno, básicamente, como sea, ¿no? tiene manufactura mexicana.
porque los artistas que trabajaron en esa película son mexicanos. Las voces ya que si son gringas, las originales y demás, vale madre, pero la manufactura, es decir, los títeres, fueron hechos por manos mexicanas. Y el director y el guión y todo ahí. Mira, es que mira, mexicano, ¿no? la dirección es de Guillermo del Toro y Mark Gustafson, ¿no? Pero bueno, Guillermo del Toro es como el director principal, ¿no? Producción, pues mira, todos los nombres que hay son extranjeros. Hay un Alexander, a lo mejor y hay un mexicano que con apellido extranjero, pero bueno, ya ustedes nos den en los comentarios, no es extranjero, es mexicano. Pero mira, por ejemplo, hay un Buckley, un Campodonico, obviamente del Toro, Henson y un Ungar. En el guión es Chris Grimley, Guillermo del Toro, Patrick McHale y Matthew Robbins. La historia es de Guillermo del Toro y Matthew Robbins. La música, Alexander Desplat, Nick Cave y Matías León. Podemos decir que hay un mexicano, ¿no? O un latino. Fotografía, Frank Passingham o Passingham. Montaje, Ken Stretzman. Los protagonistas, esos sí son puros estadounidenses. Que ahí depende, supongo, de dónde hayas escuchado, porque ahí sobre todo es el trabajo de doblaje, ¿no? Claro. Ajá. No de sí, exacto. manipulación. Pero para cuestiones de saber qué película, si es estadounidense o mexicana, estamos viendo esto, ¿no? País es aquí lo ponen como coproducción Estados Unidos México. Digamos que No. es pocha. Digamos que puede ¡Ay, ser, qué hermosura! digamos que puede ser pocha porque Sí. hubo muchas escenas o una parte de la película se grabó y se hizo en Guadalajara. Muchos animadores Chicana. fueron Chicana. pues de Guadalajara, ¿no? Pero yo creo que la película es más gringa que mexicana. Puede ser que el corazón sea muy mexicano, El corazón de ¿no? esa película es el mexicano, espíritu claro es que muy sí. mexicano, Pero lo demás es y esa es como la cuestión, gringo, porque ¿no? entonces, si en México sí hay Gringo. ese corazón, ¿dónde está? ¡Ajá! ¿Onta? Es que yo creo Pues que con también nuestro es gordito mucho la precioso. demanda, o sea, oferta-demanda, ¿no? Si la gente sigue consumiendo ese tipo de películas y les va a dejar más dinero que Corazón, ¿cómo se llama? ¿Qué? La ¿Soy de otro idioma? Valiente. Corazón Valiente. Valiente. O sea, sí, si siguen consumiendo comedia barata y vulgar, pues es lo que van a seguir produciendo, o sea... Ah, sí, pero eso por parte de los que tienen varo. Pero ¿qué me dices? ¿Por qué se sigue produciendo tanto de este otro cine que es de denuncia, que tampoco deja tanto dinero? Porque yo creo que digas. ahí sí le doy un voto de necesidad. confianza. Es porque los realizadores que están detrás de estas películas, sí, yo creo que generalmente no están detrás del dinero. Sí Ajá. tienen, sino Exacto. que sí tienen interés de contar una historia o de demostrar una situación, de ilustrar No algo. tienen necesidad Su, de exacto, denunciar. su último objetivo es ganar dinero con ello, ¿no? Ujú. Entonces por eso se sigue haciendo, porque además hoy el cine independiente está muy muy concurrido por la gente joven que está empezando a hacer cine por sus propios medios o porque salen de una escuela, y sea como sea, tienen ese interés de contar una historia, ¿no? Entonces el dinero, obviamente pues sí, todos queremos vivir del cine porque hay cosas que pagar, pero primero por el que quisimos hacer cine o pretendemos hacerlo es porque tenemos la necesidad de contar una historia, de contar algo que nos atañe o que pensamientos que tenemos, que queremos materializar, ¿no? Entonces creo que por esa parte el cine independiente, aunque muchas veces le cuesta trabajo exhibirse y tanto trabajo levantar un proyecto, es por este corazón y esta pasión de contar una historia y de verla materializada en pantalla, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que entonces ahí lo que falta es como un poco la fusión entre las dos cosas, ¿no? Es Exacto. decir, sí, hace falta el interés en el proyecto, que bueno que está ahí, y ahora también falta el tener en cuenta que se lo vas a presentar a un público y que lo tienes que divertir, ¿no? Que lo tienes que entretener, ¿no? Porque No puedes no pensar en tu quedarse público. solo en la cuestión Intrínseca. Y esa es la cuestión en la que algunos cineastas que he visto entrevistas han dicho que una película la haces para ti
Y muchos cineasta. y- La haces no para el público. Y creo que ese sí es un error. Porque también. el cine existe también gracias a que hay un público. Claro. y todo el arte, porque entonces Todo el arte. pues le hiciste para ti, pues qué bueno que no se publica, Proyéctala que en no tu se sala. proyecta en el cine, porque pues Pues entonces sí. si no, ¿para qué me la Sí. quieres pasar? ¿Para qué quieres que pague un boleto? Pues Si sí. le hiciste para ti, pues chido, ponla en tu casa, ¿no? O lo En los mismo, 15 años de tu sobrina. sea una pintura también, pues cuélgala en proyectan tu las sala, fotos, sí. para que la pones en el museo, ¿no? Claro. O para que Claro. la quieres O, tener o en una dado galería, caso no me cobres el boleto. o no me cobres el Porque yo te estoy pagando un producto. Entonces, mínimo tu producto, mínimo así el primer checklist debería ser que me entretenga. Ajá. Que satisfaga tus Que necesidades. satisfaga tus necesidades de entretenimiento, ¿no? Ajá. Y ya todo lo demás, puede estar Ajá. o no puede Me ser. pero puede ese punto gustar o siempre- no gustar, pero al menos me tiene que Exacto. entretener. Exactamente, que no haya otra cosa más fuerte que la película, ¿no? Ujú. Ese punto yo creo que siempre tiene que estar de a huevo en cualquier película, sea de arte, de denuncia o comercial, no importa, Claro. tiene que estar, porque si no está, ya no está cumpliendo su propósito principal, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no diría que el cine mexicano es una verdadera basura, no puedo decir eso, porque se están haciendo cosas interesantes, está viendo cineastas emergentes, como hay un cineasta que se llama Alejandro González Alegre, que es él es como pertenece a la camada de directores como por ejemplo Isaac Esman o Lex Ortega, que son directores digamos que ahorita hacen clase de cine clase B, porque son historias gore, de cine fantástico, de terror, ¿no? Y que cuando tú las ves podrías decir, ay, a cierta parte se vio chafa o le faltó tal cosa, ¿no? Pero creo que, en cuestiones de historia, no en cuestiones de producción, están muy bien hechas. Pero en historias donde a veces pueden fallar, ¿no? Y bueno, ni siquiera se les busca, porque las comerciales que tienen todo, se supone, fallan descomunalmente, ¿no? Pero el punto es que estos directores, que no tienen el presupuesto de estas grandes películas, se arriesgan a contar nuevas historias alejado de lo que se cuenta normalmente, o de los ricos a los pobres. Se van por otro camino. O te cuentan una situación social, pero disfrazada a través de la fantasía o del terror o del gore, ¿no? Como justamente esta película de en todas partes, ¿no? Ujú. Entonces creo que solo por este tipo de cineastas que están haciendo cosas y atreverse a contar otras cosas y que todo el tiempo están luchando por exhibir sus películas, creo que solo por eso el cine mexicano sí tiene una esperanza y no está completamente perdido, porque existen estos directores que están haciendo cosas, que están creyendo en hacer proyectos nuevos y generar una industria y abrir como el campo ficticio, fantasioso, el campo histórico en el cine mexicano, ¿no? Que se puedan ver todas los matices de México, ¿no? Y como no me acuerdo quién decía, tú Dana o tú Jonas, en México hay tantas historias que no se cuentan y tenemos tanta riqueza cultural que, puta, le partiríamos la madre a Estados Unidos. Y sin tantos efectos visuales. Empezando por todas las leyendas de terror que tenemos. O sea, desde ahí se haría un cine increíble si se decidiera indagar más en estas otras fantasías, ¿no? Sí, no la otra, también una vez apoyamos ahí un cortometraje que es sí. Cuento Rarámuri, justamente, que es un cortometraje hecho por niños rarámuris acerca de una leyenda De la rarámuri, cosmogonía. de la cosmogonía, ¿no? Y es muy bonita y está hecho con títeres, ¿no? Qué que es chulada. como otra metodología. Saludos ahí a Cristian, que es el director de la película, ¿no? Pero justamente creo que es eso, ¿no? Ni tratar de copiarle a los gringos, ¿no?
ni a nadie más, ¿no? Ni estancarnos en lo que creemos que debe ser el cine mexicano, que creo que eso es mucho lo que pasa, ¿no? Y por eso hay como una de estas dos vertientes, ¿no? O el azote total o la frivolidad total, ¿no? Y más bien, creo que saber que podemos encontrar siempre nuevos caminos y nuevas formas, no es necesaria la gran producción, ¿no? Sí. Hay gente actualmente haciendo... Ya lo decía John Cassavetes, no estás de gran cosa para hacer una película. Sí, estamos haciendo hay gente haciendo cortometrajes en YouTube, ¿no? Todos estos sketches que se ven bueno, son colombianos, son latinos, los de Enchufe TV, por ejemplo, ¿no? Son mexicanos. Peruanos. Ecuador. Ecuador. Y acá, no sé qué hay en Brasil, y ahora ya están acá los de Backdoor, ¿no? También haciendo sus sketches. Y hay muchas formas que finalmente son cine minutos, cortometrajes, finalmente son otras variedades de cine, ¿no? Pero es decir, se demuestra que hay formas de producir cine, ¿no? Que es barata y ahorita está al alcance de todos, ¿no? Entonces, pues ustedes quieren hacer cine, hagan cine, busquen caminos. Prepárense. Eso yo creo que es bien importante porque a veces la gente piensa que hacer cine es nada más agarrar la cámara y hacer fotos bonitas y ya. Y se olvidan del trasfondo, que es bien importante y que falta mucho, y es esto que decíamos, guiones interesantes, actuaciones prolijas. Entonces, creo que eso es bien importante de cualquier artista, o sea, que se prepare, porque no se trata de ser subjetivos y decir, no, todos podemos ser artistas y todo es arte. ¿Quién dice que el arte no es arte? No, sí hay modo de decirlo. Y justamente creo que tocaste un punto que creo que también el cine ha bajado mucho su calidad en México y en todo el mundo, por la democratización de la tecnología. O sea, antes era muy caro hacer una película porque las cintas, el material era muy caro. Ahora, pues es digital, es mucho más fácil y cada vez las cámaras son más baratas, ¿no? O sea, desde que puedes hacer ya una película con un teléfono, ¿no? Y que tienes la posibilidad de borrar y rehacer una misma escena hasta que te sale, ¿no? Antes era muy caro, y porque era muy caro y como no podías repetir las escenas, ¿sabes? Tantas veces, los cineastas se obligaban, y todo el equipo creativo se obligaba a ser muy consciente de qué se va a ver en pantalla, tanto actoralmente, fotográficamente, lumínicamente, diseño de arte, todo. Entonces todo estaba muy bien planeado, muy bien planeado. Y ahora, como se tiene esta ventaja de que puedo repetir la toma varias veces y me cabe un chingo de información en una tarjeta de memoria de ese tamaño, pues no importa, grabemos así a lo bastardo, sin ponerle tanta atención a los detalles, ¿no? Y en los detalles está el cine, ¿no? Entonces, y el arte. Y justamente también en alguna clase decía Francisco Vargas que hoy cualquiera puede grabar, puede usar una cámara, pero no cualquiera puede hacer cine. Claro. Porque hacer cine no se trata de apretar un botón. Hablando de cine, es como en Ratatouille, no sé qué era la comida, pero es verdad lo que dice ahí, pero hay que entenderlo. Un cocinero, un artista puede surgir de cualquier parte. Eso no quiere decir que cualquiera es artista. Es decir, tú puedes hacer arte con lo que sea, y no importa de dónde vengas o quién seas. Pero para ser artista no es nada más así, ¿verdad? Entonces, pues bueno, creo que será de y sobre todo vivan muchas experiencias, porque el cine está hecho del arte y de lo que vives. El arte está hecho de experiencias. Exacto. Y determinen qué es lo que quieren expresar. Creo que la necesidad de expresión es lo que te lleva a una muy buena historia. Exacto. Sí, exactamente. Y pues bueno, eso. ¿Ustedes qué piensan? Pues ¿les gusta el cine mexicano? ¿Cuál fue la última película mexicana que vieron? ¿Cuál es su película mexicana favorita? O que más odian. O la que más odian, la que más les chocó. Recomiéndanos nuevas películas mexicanas a que crean que nos puedan gustar o que quieran que odiemos también. Sí, pónganos sus listas porque queremos hacer otra sección. Ya es una sorpresa. Queremos hacer una nueva sección acá de este canal. Pero pónganos así, ¿cuáles son las películas
mexicanas que más chocan, que más ridículas les han parecido? Pónganoslas acá, por favor. Y las que más les gusten. Y también las que más les gusten. Ajá. Y bueno, no se olviden de decirnos también qué otros temas les gustaría que habláramos que estén relacionados con el cine, el teatro, las artes y el chisme. Entonces, También el chisme y el de su madre, porque si dijimos algo que pudiera ofenderles, discúlpenos, por favor. Aquí está el saco. Aquí está el saco. Perdón, Don, solo somos unos idiotas subversivos. como siempre es todo esto desde nuestra opinión, no representa la opinión pública ni de nadie más que la nuestra, Ni la de Dios tampoco. ni la de Dios ni nadie. Es lo que creemos, lo que sentimos, lo que hemos vivido, lo que conocemos y pues nada. Tal como lo experimentamos. Exacto. Bueno, no se olviden seguirnos en nuestras Aquí, redes sociales. aquí van a aparecer tal vez o en la caja Aquí de con o GC. en la caja de descripción. Ahí dejamos todas nuestras redes sociales. Y, bueno, Y, pues, nos nada. despedimos. Yo soy Jonás Gómez. Pablo Toledo. Sara Cisneros. Dana de Luna. Activen la campanita, denle like y compartan con sus amigos y enemigos también. Nos vemos la próxima. Chao. Hasta luego.